Queridísimo doctor Ricardo Sodi, qué gusto saludarte, bienvenido. Llevamos tiempo compartiendo el micrófono. ¿Qué tal, Fernanda? Eres abogado y algo que nos tiene a todo México con el alma en un hilo son las madres y padres buscadores. Aquellos que pues no saben de sus hijos, son más de 130,000 personas, cada una de ellas con un nombre, con un apellido, con una historia, con una familia rota, con un grupo de amigos roto, con un vecinos rotos, con abuelos rotos. Eh, el impacto de una persona desaparecida es brutal al cabo de la suma de los 130,000 y al cabo de la historia de cada uno de estos. Acabas perjudicando a millones de mexicanos, millones, millones de mexicanos. Es un impacto que desde el gobierno federal no se ve. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué peticiones tienen las madres buscadoras? Este río de madres desesperadas con fotos de sus hijos, familiares desaparecidos, eh, cordones de seguridad que les coartan el paso. Qué terrible, ¿no crees? Tremendo, es tremendo, porque no hay ni siquiera cómo nombrar a una persona que pierde a su hijo. Cuando una esposa o esposo pierde a su pareja, pues es viudo o viuda. Pero ¿cómo llamas a una persona que pierde a su hijo? No tiene nombre. Entonces ni siquiera es tan grave que ni siquiera encontramos un nombre para calificarlo. Y esto da cuenta de una descomposición global de nuestra sociedad, porque esto es un síntoma tremendo de la descomposición en temas de seguridad, en temas de Estado de Derecho, en tema de funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano, que se ven totalmente rebasadas, totalmente superadas por ese clamor popular. Inclusive yo he escuchado unas expresiones muy, muy poco afortunadas de algunas autoridades que dicen, bueno, es que sus hijos eran delincuentes, estaban en eso por voluntad propia. Bueno, a ver, pero las mamás no son delincuentes, los papás no son delincuentes, y aunque lo fueran. Mételos a la cárcel. Exactamente. Mételos a la cárcel, ¿por qué desaparecerlos? Una madre buscadora, la de Sonora, Ceci Flores, dijo, ahora con la fuerza que tengo, mejor hubiera denunciado a mi hijo era delincuente, lo hubiera denunciado, estaría en la cárcel y lo podría ir a ver, pero ahorita no lo puedo ver. Entonces, es terrible, es terrible. Es terrible. Y tienen toda la razón porque no tienen apoyo. Vamos, ni siquiera existe un padrón de organizaciones de madres buscadoras. Hay una comisión federal, hay comisiones estatales, en el Estado de México hay una comisión de búsqueda de personas también, pero en ninguna encontré un registro de estas asociaciones que... ¿No hay registro? No hay registro de las asociaciones. Por lo tanto, si no hay registraciones, estas no reciben ningún apoyo sistemático o institucionalizado, sino que se mueven con sus propios recursos. Entonces, y el trabajo fuerte de localizar los lugares donde puede haber desaparecidos, enterrados, fosas clandestinas, es de estas personas, de estos grupos, de estos colectivos. Y en vez de tener el apoyo, se enfrentan a toda una enorme burocracia de ministerios públicos, de la propia comisión, de órdenes de cateo para buscar en propiedades privadas, que finalmente es francamente heroico lo que hacen estas personas. Y luego finalmente la intolerancia de las autoridades de no escucharlas. Y peor todavía, de las más altas autoridades del país, de no reconocer que tenemos un problema y necesitamos ayuda. La ayuda que ya ofreció la ONU, que ya está visualizando la propia Organización de Naciones Unidas, y caray, lo primero cuando tienes un problema como persona, como familia, como país, es reconocer que tenemos un problema. Y no estamos reconociendo. Si no lo reconoces, claro, lo niegas. No por estamos eso no reconociendo, los claro, por eso no los atiendes, por eso no los recibes, porque no saben cómo canalizarlo, porque la institucionalidad mexicana está totalmente rebasada. No tenemos instituciones que nos permitan canalizar estos esfuerzos y lograr la localización y búsqueda. ¿Ha habido muchos encuentros? Sí, claro. ¿Ha habido resultados? Sí. Pero la descomposición social que esto refleja no se ha atendido en sus raíces. ¿Te acuerdas de aquel rancho? Sí, claro. El Izaguirre. ¿Cuántos de esos ranchos en México? Y deja los ranchos, fosas clandestinas en parajes desolados,
en fosas que existen, en cuevas, en ríos, en el mar. Bueno, es una labor tremenda la que tienen encima estos colectivos. Miren, a mí hay dos cosas que me duelen profundamente: los niños y las madres buscadoras. ¿Sí? Yo no, miren, cualquiera de nosotros que seamos mamá, papá, abuelo, abuela, primo, sobrino, tío, de verdad, el impacto que yo he tenido de la gente a mi alrededor que tiene un desaparecido es terrorífico. Terrorífico, claro. Es terrorífico. No hay manera de subsanar eso. Ahora, yéndonos a los orígenes, yo no me explico cómo el gobierno actual de la República, el gobierno de México, no toma cartas en el asunto más activamente. ¿Cómo nació el tema de las madres buscadoras? Con Rosario Ibarra de Piedra. Exactamente. Ella decía, a ver, mi hijo, independientemente que sea delincuente o no, porque estaba en la Liga 23 de septiembre, eso no tiene nada que ver. La cosa es que lo desaparecieron y no tienen por qué haberlo desaparecido. Si cometió un delito, que lo procesen, que lo lleven ante la autoridad de un juez, que lo sentencien, que lo metan a la cárcel, pero no tienen por qué desaparecerlo. Entonces, dice que los fusilaron a todos en Campo Marte. En el campo militar número 1. Lo detuvieron en Monterrey y nunca más lo volvieron a ver con vida. Nunca más lo volvieron a ver con vida. Entonces, él lo detuvieron, ¿verdad? Sí, lo detuvieron vivo y lo detuvieron en Monterrey. Él participó en la Liga 23 de septiembre. Y en el atentado contra Garzazada. Entonces lo detienen. Bueno, lo primero que tienen que hacer, lo detienen, participó, pónganlo a disposición del Ministerio Público y luego de un juez. No tienen por qué matarlo extrajudicialmente, no tienen por qué ejecutarlo, lo cual fue verdaderamente terrible. Y eso dio origen al movimiento de Rosario Ibarra de Piedra, que es un movimiento que después se alineó y se afilió a la izquierda mexicana, que es la que llevó al poder a López Obrador y a la presidenta Sheinbaum. Entonces, vamos, son sus propios reclamos, sus propias banderas de lucha, y ahora las están desconociendo. Eso me parece incorrecto. Escuchar de madres buscadoras en un país en donde el Día de la Madre es casi religión, sí, habla de la doble moral que tenemos. Deberías salir junto a ellas y llenar las calles como lo estamos haciendo con los festejos del fútbol. Carmen Solano de Aguascalientes. Pues sí, es cierto. Precisamente el fin de semana en un café escuché a una señora ya bastante grande decir: necesitamos todas tener un pato para que nos hagan caso. No sabes cómo me dolió, Fernanda, escucharla. Gaby Rivas, de Ciudad de México. En los últimos 15 años, 24 buscadoras fueron víctimas de ataques en México. Y de las 24, 22 fueron asesinadas y 2 desaparecidas. Imagínate, además las mamás por buscarlos. Claro, sí, porque las mamás están interfiriendo con los intereses que hay alrededor de todo esto, que es la delincuencia organizada y la complicidad de la autoridad. De ellas, 15 eran mamás, el 63% del total. Las demás, hermanas, hijas, esposas, en fin, madrastras, como ellas, solo querían encontrar a sus seres queridos. Imagínate la tragedia. No, es terrible. Parece, dice Andrea de Morelos, parece que buscar a un familiar desaparecido se ha convertido ya en una labor de alto riesgo, en peligroso y hasta una posible sentencia de muerte. Claro, coincido completamente. ¿Qué llamado le harías a la presidenta de México? Yo recomendaría enfáticamente, primero, reconocer el problema en toda su dimensión, que no se ha hecho. Como primer paso fundamental, que nuestra máxima autoridad reconozca que existe un problema y que no está suficientemente atendido. Yo creo que es un principio de congruencia absoluta con un problema nacional, que no es local, es nacional, ni siquiera regional, es reconocer el problema en su justa dimensión. Segundo tema, reconocer y aceptar que internacionalmente podemos recibir apoyo y ayuda. No cerrarnos ese apoyo y esa ayuda. Ya vemos lo que pasó en Venezuela. México está apoyando en Venezuela. Bueno, las Naciones Unidas y otros países pueden apoyar a México, pero este proceso ya pasó Colombia, pasó Argentina, hay experiencias compartidas, el sistema de Naciones Unidas de gente, puede, 130,000 personas. Bueno, no lo tengo dimensionado, no te podría decir, pero en la época de las dictaduras en Argentina, en Chile, el problema fue tremendo, tremendo. Y finalmente, yo cambiaría la política.
Ahora que se está queriendo legislar, porque aquí todo lo queremos resolver con leyes, las que hay, aplíquenlas, no necesitamos leyes nuevas, pero yo cambiaría la política y pondría a las madres buscadoras al frente de los esfuerzos y darles recursos. Por supuesto. Crearía un padrón de madres buscadoras, de organizaciones, que con todo cuidado, porque también no podemos permitir que agrupaciones que no tengan ese fin legítimo reciban recursos del Estado y se dediquen a otra cosa, por ejemplo, a hacer campañas políticas. Entonces, hacer un padrón, verificar con los requisitos específicos quiénes lo integran y darles recursos, porque ante la imposibilidad, incapacidad, insuficiencia de autoridades, pues entonces que sean las madres buscadoras las que como una autoridad sustituta ejerce esa función. Y así no solo liberaríamos mucha presión social, sino le daríamos la justa dimensión al problema y las herramientas necesarias para que las madres buscadoras pudieran cumplir con esa misión. Qué terrible. Pues ahí está la solución, se la está dando el doctor Sodi. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Si nos escucharan. Pero como no las escuchan a ellas, pues así las cosas. Qué terrible, ¿eh? Esto sí, se los digo, es una tragedia. Cada minuto de la vida de México se tiene que sentir de verdad esto en número uno como una verdadera tragedia. Gracias, doctor Sodi. Gracias. Vamos a anuncios.